Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy quiero hablar acerca de un tema que he intitulado Quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? El Señor es el mayor deseo de Dios, es que usted y yo nos parezcamos a Jesús. No podemos ser iguales, porque eso es imposible. Pero sí el Señor nos demanda que seamos semejantes a Cristo, semejantes a Cristo. Hay una canción, no sé si usted la ha escuchado, se me olvidó bajarla. Es una canción de Dani Berríos que dice: yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. No sé si lo han escuchado. Esa canción dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, ¿cierto? Él está hablando de un papá. Es un papá que le habla al Señor, al Padre de los padres, ¿cierto? Al Padre Celestial, y se siente confrontado porque su hijo le dijo una vez que él quería ser como el papá. Entonces él se confrontó, dijo: wow, aquí le estoy enseñando a mi hijo, y yo puedo ser la clave o puedo ser el clavo para mi hijo. Nuestros hijos son lo que aprendieron en su primera infancia. ¿Sí sabe usted? Usted lo que usted es hoy, usted lo aprendió en su primera infancia. Quiere decir, su primera infancia es del año 1 al año 5. Sus primeros 5 años de vida. Sus primeros 5 años de vida es donde se forma el carácter de las personas. Es donde los niños se saben si prometen o no prometen en el futuro. Porque ya después del año 5, ya es muy difícil que los niños retengan. Entonces, esos son como un cassette. Perdónenme, una memoria virgen, ¿cierto? Todo lo que usted les enseña ahí, eso es lo que les queda. Y entonces ellos basan sus decisiones en lo que aprendieron en la casa. Entonces, qué interesante ver este ejemplo que el Señor nos da acerca de la importancia de ser como Jesús. Yo pongo una pregunta en esta mañana: ¿cuántos se impresionan por los milagros de Cristo? ¿Usted se impresiona por los milagros de Cristo? ¿Se impresiona por los prodigios, por las señales que Jesús y obviamente también la iglesia primitiva en su momento hizo? Porque usted lee los evangelios y leemos los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar una cantidad de milagros, de prodigios, de señales que el Señor hizo y la iglesia primitiva hicieron. Y entonces, claro, nos sorprende, y usted lee los evangelios y encontramos que las multitudes seguían a Cristo, lo seguían. Eran millares de personas que lo seguían. Si Él iba para un lugar, no solamente iban él y sus 12 discípulos, sino iban millares de personas que habían sido testigos de los milagros de que el Señor había hecho. Y eso es lo que hace. Muchas miles de personas vienen a las iglesias por un milagro. ¿Cuántos lo saben? Vienen por un milagro, vienen por algo que Dios le está pidiendo al Señor. Señor, danos, provéenos, Señor, sánanos. Está bien, y hay que pedirle al Señor eso. No estoy diciendo que esté mal, pero el Señor no quiere solamente que tú vengas por un milagro. El Señor no quiere solamente que tú vengas a pedir por alguna necesidad. El Señor quiere mucho más que eso. Él no te pide mucho, Él te pide todo de ti. Amén. Entonces, nos impresionan mucho los milagros, nos impresionan mucho los prodigios, las señales, que el Señor hizo en su momento en las Escrituras, ¿cierto? Y en lo más profundo de nuestro corazón estoy seguro que anhelamos ser semejantes a Jesús. ¿Cuántos quieren ser semejantes? De igual manera, deseamos que nuestra generación sea impactada por nuestro testimonio, porque esa es la razón por la cual usted viene a la iglesia. Usted viene a la iglesia es para ser empoderado. Usted viene a la iglesia para recibir de parte de Dios. Entonces,
para ser como Jesús es necesario primero aprender a ser. Diga conmigo ser. Más, más que hacer, ¿cierto? Entonces, lo que lo impresiona a uno realmente es lo que hizo Dios, lo que hizo Cristo. Pero para poderse entender cómo lo hizo Cristo, tenemos que entender que Él primero fue, Él es. Entonces, algo que el Señor nos enseña en las Escrituras es que para poder disfrutar de los milagros del Señor, para aprender a disfrutar de todas las cosas que el Señor hizo, primero tenemos que aprender a saber quiénes somos. Diga conmigo, ¿quién soy? Entonces, soy alguien en Cristo. Entonces, en otras palabras, la obra de Cristo no se puede hacer por compromisos o obligaciones. No se puede hacer por ninguna de las dos cosas, buscando agradar a una persona, a un ser humano, al hombre, ¿cierto? Sino que la obra de Cristo se debe hacer sintiendo en profundidad la necesidad de ser como Cristo. Amén. Entonces, Dios va a hacer milagros en ustedes, lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios va a hacer un milagro en usted. Dios va a hacer un milagro en su familia, en su economía, en su cuerpo. Va a ser un milagro tremendo. Para que eso sea verdad, para que eso sea una realidad, lo primero que usted tiene que permitir es que Dios haga su obra en usted. Y cuando usted entienda la obra de Cristo, usted va a permitir que Él tome control de su vida. ¿Sí me entiende? Entonces, sentimos la necesidad de que haya milagros. Claro, necesitamos cambiar a nuestra familia. Personas que están lejos de Dios y que probablemente mueran sin Cristo. No queremos que ocurra eso. Personas que necesitan escuchar el evangelio, pero para poder hacer eso necesitamos ser como semejantes a Cristo, ser como Él y luego caminar como Él caminó, ¿cierto? Y en ese caminar incluye también acompañar a otros que también lleguen a ser semejantes también a Cristo, que crezcan, diga conmigo, que crezcan y se asemejen a Él. Entonces, vamos a ver, mi amado. Mateo capítulo 11, versículo 28, vamos allá a la escritura rápidamente. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús habla en su discurso, en un discurso que da, y note usted que el capítulo 11, versículo 28 al 30 dice así la palabra de Dios. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. Aquí encontramos una de las cosas que el mismo Señor está diciendo. Él está invitándonos a que Él nos está invitando a que busquemos su presencia. Ahora, fíjense que Él utiliza dos términos interesantes. Él dice, todos los que están trabajados y todos los que están cargados, que yo os haré descansar. ¿Sabe una cosa? He encontrado algo, que las personas quieren parecerse a Cristo, pero muchas veces dejan de parecerse a Cristo porque están cargados y están trabajados. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa estar trabajado y cargado? Cristo enseñó esta palabra a la comunidad judía, estaba haciendo a la multitud, porque la multitud estaba siguiendo el legalismo de los fariseos, estaba siguiendo el legalismo de los doctores de la ley. Y entonces, ¿qué hacían los legalistas? Los legalistas ponían pesadas cargas sobre las personas. Y muy bien decía Cristo que los fariseos tenían un problema terrible, que ellos colocaban cargas en la gente para que hicieran, pero ellos no querían mover un solo dedo. O sea, ellos no se constituían como un ejemplo digno de ser imitados. Cuando usted lee el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 19, usted va a encontrar que al finalizar el sermón de la montaña, dice el escritor, dice allí Mateo, dice que cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, el sermón del monte, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vamos a ver que el Señor lo primero que quiere erradicar de nosotros es el legalismo. Dios le gusta los legalismos religiosos, las personas que por un lado están diciendo sí,
y por otro lado están criticando, están juzgando, están señalando, están prohibiendo, están cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces el Señor mismo lo está diciendo, si ustedes quieren ser como yo, tienen que venir, dejar esas cargas de la ley, esas cargas del pecado, esas cargas del mundo, porque eso también es una carga. Recuerde lo que decía el escritor de Hebreos en Hebreos 12:1, ¿cierto? Decía que debemos correr la carrera y despojarnos de todo peso que nos asedia. Y ese peso tiene que ver con peso, con carga. O sea que cuando uno adora al Señor, haga de cuenta, uno es como un jugador de fútbol. Yo nunca he visto el primer jugador de fútbol que juegue con ruana, con sombrero, con botas de caucho. Bueno, en el campo se da eso, ¿cierto? Pero profesionalmente usted nunca lo verá así. Usted incluso ve la ropa de los futbolistas ligerita, ¿cierto? Incluso transpira y no se pega casi no, o sea, transpira y puede correr harto tiempo y no se le concentra el calor, su pantaloneta es ligera, sus guayos son diseñados especialmente para correr, ¿o no? Los que saben de fútbol me pueden corregir, ¿o no? Y el atleta, usted mire el atleta que es de largo alcance, como las maratones, usted nunca lo va a ver corriendo con un bulto de papas encima, ¿cierto? Nunca lo va a ver corriendo así con una chaqueta de esas bien abullonada, ¿cierto? Con bufanda y con doble pantalón y con no sé cuántas medias, no. La ropa de ellos es ligerita, es una pantalonetica ahí y un esqueleto y eso es todo. Y unos tenis muy ligeros. ¿Y para qué? Porque ellos necesitan avanzar. Entonces, mi amado hermano, en la parte espiritual es semejante. El Señor no quiere que tú vengas a Él con esas, que tú vivas tu vida espiritual con esa carga, sino que inmediatamente venga una carga, tú la entregues al Señor. Amén. Por eso cuando leemos Gálatas 2:20, recuerden allá Gálatas 2:20, cuando Pablo empieza a escribirle a los Gálatas, porque los Gálatas tenían un problema similar al que Jesús denuncia en Mateo 11. Los Gálatas era una iglesia, era una región, no era una iglesia, sino una serie de iglesias que estaban en una región, y Pablo les había predicado el evangelio y los habían recibido con tanta emoción, lo habían recibido con tanta alegría, que decía, caramba, tremendo. Pero cuando él volvió otra vez, encontró que ellos se habían vuelto legalistas. O sea que no siempre el que empieza bien termina bien. Entienda eso, no siempre el que empieza bien termina bien. Entonces esto da un principio, y es que el principio es que tenemos que mirar continuamente cómo está nuestro estado espiritual. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Usted tiene que estar midiendo cada vez cómo están sus intenciones, cómo están sus motivaciones. Entonces Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, ¿qué está diciendo? Está diciendo, Gálatas, miren mi ejemplo, ustedes empezaron bien su caminar con Cristo, pero lamentablemente alguien les desvió su camino, y vean ustedes, les voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es el secreto para poder parecerme más a Cristo? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si ustedes han recibido bien el evangelio, la buena noticia del evangelio, quiere decir que en el momento en que ustedes recibieron a Cristo, en ese mismo momento ustedes quedaron juntamente crucificados con Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Su vieja naturaleza quedó crucificada con Cristo. Su pasado quedó crucificado con Cristo. Todas sus enfermedades quedaron crucificadas con Cristo. Todo su prontuario, su historia quedó crucificado con Cristo. Y es más, el escritor Pablo dice, y quedaron esa acta de decretos que nos era contraria, quedó clavada en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, entonces yo ya fui crucificado con Cristo. Yo ya no vivo el Pablo que ustedes conocieron, el Pablo perseguidor, el Pablo que asolaba a la iglesia primitiva, ya murió en el momento en que Cristo se me apareció en el camino a Damasco. En ese momento cuando yo le dije, Señor, ¿quién eres? Y cuando Jesús me respondió, yo soy Jesús al que tú persigues, en Hechos capítulo 9 lo dice. En ese momento yo cambié. Pablo está dando testimonio. ¿Cuál es el secreto de ser un cristiano exitoso? El secreto no es hacer más cosas. El secreto es, al contrario, morirnos a nosotros mismos y permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Ese es el secreto. Entonces Pablo lo dice de una manera
categórica, mire, yo ya no vivo, el Pablo que ustedes preguntan, el Saulo de Tarso, ya no existe. Sí, yo les he dado muchas veces este ejemplo, ya está repisado y retocado y ya usted le dice otra vez ese mismo ejemplo, pero vale la pena volverlo a colocar. A mí yo me he encontrado con gente de antigua, cuando yo no era cristiano, cuando antes de ser cristiano, yo me encontraba con compañeros de trabajo y me he encontrado, y hola, y me decían a mí en ese tiempo, me decían Toño, hola Toño, y usted qué la vida, y qué la onda, y que no sé qué, y entonces empiezan a recordarme cosas de mi antigua naturaleza. Y yo tengo que decirles que nada me enorgullece de mi antigua naturaleza, nada me enorgullece. Porque mi antigua naturaleza era un hombre lleno de mentiras, era un hombre lleno de trampas, era un vocabulario soez, era todo ese tipo de cosas. Y entonces empiezan a recordarme cosas, y te acuerdas cuando hacíamos esto, y te acuerdas cuando hacíamos aquello. Y yo le digo, vea hermano, yo quiero ser honesto con usted, yo no me acuerdo de eso. Ay, no se haga el bobo, pilluelo, y hacer así, pilluelo. Yo le digo, no, yo no estoy tratando de negar nada. Solo que ahora yo soy, ese José Antonio ya no existe, ese José Antonio ya murió. Ahora soy un nuevo José Antonio, nacido en la sangre de Cristo. Amén. O sea, ¿qué hace en mi vieja naturaleza? Y de hecho, sí, déjeme decirle que a mí se me ha olvidado cosas de esa vieja naturaleza. Se me ha olvidado. Tengo algunos recuerdos vagos de esa nueva naturaleza. Yo tengo más memoria desde el momento en que nací de nuevo con Cristo. Eso es lo que yo me acuerdo, porque cuando usted nace de nuevo es como si nacer de nuevo significa eso. Usted, o sea, tu vieja naturaleza quedó borrada totalmente y para usted el Señor cuenta su vida a partir de que usted lo recibe como Señor y Salvador. Ahí empieza la cuenta, ¿es cierto? Pero a partir de ese momento que usted entregó su corazón a Cristo, usted se convirtió en una nueva creación. Entonces, Pablo nos está diciendo, es importante reconocer que nosotros tenemos que morir. ¿Y qué es morir? Morir es morir a nuestro orgullo. ¿Qué es morir? Morir es morir a nuestros deseos de reclamar derechos, como lo que está viendo hoy, vemos en la televisión. Todo el mundo quiere reclamar derechos, ¿no? Que vamos a reclamar derechos y hacen marchas y tapan calles, incendian buses, la gente reclamando derechos. Yo le digo, ¿cuáles derechos? ¿Cuáles derechos tiene usted? Yo te iba a decir una cosa, cuando tú reclamas derechos, estás dejando a Dios de lado. Dios, ni siquiera tú tienes derecho a la salvación, pero Dios decidió darnos ese derecho. Es impresionante. Entonces, cuando yo soy libre de esas cosas, entonces permito que el Espíritu Santo more dentro de mí. Entonces, el ser, permitir que Jesús viva su vida dentro de nosotros. O sea, cuando Dios el Padre nos ve, Él no te ve a ti, Él está viendo lo que tienes dentro de ti. ¿Qué es lo que está viviendo dentro de ti? ¿Quién está ocupando el trono de nuestro corazón? Entonces, cuando discutimos en familia, de pronto hubo una discusión entre papá e hijo, y entonces discutieron, y entonces, o el esposo con la esposa discutieron, y entonces, ¿qué viene? La conciencia. Inmediatamente viene alguien de conciencia, entonces uno se siente mal, y dice, caramba, yo soy grosero. Esa conciencia es la voz del Espíritu Santo en nosotros, que está diciendo, cometiste una falla, pero aún así, Él sigue siendo mi hijo. Eso es lo interesante. Entonces el ser, entonces hace que nosotros volvamos al camino, corrijamos nuestros errores, y entonces Dios el Padre en ese momento no te ve a ti, sino ve quien está dentro de ti, que tú fuiste lavado por la sangre de Cristo. Entonces lo que nos ve es eso es un motivo de alegría, ¿cierto? Entonces por eso, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, está diciendo que desde que morimos con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente. Amén. Y si usted lo ha hecho, tiene que hacerlo. Usted tiene que ser como Juan el Bautista, que dijo, ya es necesario que yo mengüe para que Él crezca. La vida cristiana consiste en que usted mengüe. La vida cristiana consiste en que cada día usted mengue su orgullo. Porque mire usted, qué tristeza ver hoy, qué testimonios de cristianos peleando en la calle, agarrado de las parejas allá, dando mal testimonio, cristianos haciendo trampa en los impuestos, cristianos colándose en las filas de los bancos. Yo digo, Señor, entonces ¿qué pasó? Esa persona no ha muerto, sigue vivita, necesita morir, porque cuando Cristo vive en mí, entonces se empieza a imperar una nueva ley.
y no es la ley del Antiguo Testamento, impera la ley del amor. Y la ley del amor siempre es una que piensa primero en el otro antes de que en sí mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Tienes que tener una vida diferente. Tu antigua manera de vivir bajo la ley ya está muerta. Diga conmigo, diga su nombre, diga usted mismo, diga su nombre, diga tal, fulanito de tal, diga Pablo, Héctor, diga yo ya estoy muerto, diga conmigo, yo ya estoy muerto. Ahora Cristo vive en mí. Tú estás vivo para Jesucristo, mi amado hermano. Tú estás vivo para Jesucristo y Jesús está vivo en ti, mas Cristo vive en nosotros. Y Pablo, déjeme decirle, él se dio cuenta de que en la cruz produjo un gran intercambio, porque fue en la cruz donde hubo un intercambio. Le dio a Jesús su vieja naturaleza, su vieja vida. Note usted cómo era Pablo antes de ser cristiano. Él era un perseguidor, era un hombre implacable, era un hombre duro, era un hombre que no se le podía decir nada. Tenía una chispita pero tremenda, ¿cierto? No se le podía tratar. Pero después de que Pablo entregó su corazón a Cristo, ahora él es justo delante del Señor. Pablo antes trataba de ser justo, tratando de hacer cosas que agradaban a Dios, era religioso. Entonces él creía que la manera de agradar a Dios era persiguiendo a los de la iglesia. Y entonces entre más echaba gente a la cárcel, entonces decía, Dios está contento conmigo, ¿verdad Dios? Y entonces el Señor dijo, no es así. Esa no es la manera, es una manera religiosa. Es una manera bajo la ley. Pero yo te quiero decir una cosa, en el momento en que entregó Pablo su corazón a Cristo, él quedó inmediatamente también crucificado en la cruz. Entonces Jesús le da a Pablo su vida. Y le dice, yo vengo a vivir contigo. Así que la vida de Pablo ya no era suya, le pertenecía a Jesucristo. Y yo te voy a decir una cosa, si tú le entregaste tu vida a Jesús, tú ya no te perteneces a ti mismo. Tu cuerpo no te pertenece. Tu alma no te pertenece, ni mucho menos tu espíritu. Tú te perteneces al Rey de Gloria. Y ese es el secreto. Yo quiero decirle, alguien me preguntaba, pastor, ¿es posible que a un cristiano le puedan hacer brujería? Sí, que le pueden hacer brujería. Pero ¿es posible que un cristiano sea poseído por un demonio? No. Si es cristiano real, no es posible, porque la esencia del Espíritu Santo está viviendo ahí dentro de él. Y no es posible que el Espíritu Santo y un demonio cohabiten. Pero si esa persona es una persona que solamente va a la iglesia, pero sigue una vida tensiosa, sigue una vida tratando de agradar al mundo, yo quiero decir, esa persona no es cristiana. Si Jesús viniera en este momento, será que tú lo sabes si eres salvo. Solo tú lo sabes, y Dios. ¿Te irías con el Padre? Tú tienes que evaluarte, mi amado hermano, tenemos que empezar a evaluar todo eso, porque ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti. Entonces Jesús le dio a Pablo vida, ¿cierto? Ya no le pertenecía a su vida a Pablo, sino le pertenecía a Cristo. Pablo no era dueño de su propia vida, esa vida murió, simplemente manejaba la vida que Jesús le dio. Entonces hay algo bien diferente, y es que si Dios nos dio nuestra vida para administrarla. Y lo que tú hagas con tu vida, tú tendrás que entregarle cuentas al dueño de tu vida. Porque si tú le entregaste tu vida y le dijiste, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador, está significando que Él es el dueño, que Él es el Señor. El Señor significa el amo. Amén. O sea que ser cada vez más semejante a Cristo es el deseo de cada creyente. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Cristo? Y eso es alentador, saber que Dios tiene el mismo deseo que nosotros, porque ese es el deseo de Dios finalmente. Ese era el deseo de Dios con el pueblo de Israel. ¿Recuerda usted cuando rescató de Egipto? Él quería ser un pueblo, una nación diferente a todas las naciones que habían en la tierra. Todas las naciones de la tierra eran paganas. Todas las naciones de la tierra tenían problemas de pecado. Ellos pecaban y robaban y asaltaban y idolatraban y hacían toda cantidad de cosas. Eran esclavos del diablo. Y entonces cuando el Señor elige a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande. Allá en Génesis capítulo 12, y luego se cumple esa palabra 430 años después, cuando saca de Egipto a Israel. Ellos lo saca para que tengan una identidad diferente, hermanos. Y usted lee el libro de Levítico, leemos el libro de Deuteronomio, las instrucciones que el Padre le está dando a Moisés
es que el pueblo de Israel tenía que ser efectivamente diferente a las demás naciones de la tierra. Por eso ellos no podían adoptar costumbres como las que tenían los pueblos paganos de Canaán. Por eso el mandamiento del Padre era erradicar a todos los pueblos cananeos, ¿sí? Para que Israel sellara la tierra que fluye leche y miel. Ese era el mandato del Señor, pero la idea era que el pueblo de Israel fuera diferente, que el pueblo de Israel actuara diferente, que fuera luz en medio de las tinieblas para que muchos creyeran en Dios, ¿cierto? Y hoy les voy a decir una cosa. Hoy no solamente el pueblo de Israel es el que Dios llamó para hacer luz al medio de las naciones, sino llamó también a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos llamó a hacer luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Este mundo está lleno de corrupción, lo vemos en noticias, ¿cierto? Pablo le está diciendo, es necesario que tú seas más como Cristo. Dios desea que tú seas más como Cristo. De hecho, la Biblia dice en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fíjense que la voluntad del Señor es que tú crezcas más al Señor. Amén, esa es la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 1 versículo 6 lo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Dios lo está diciendo. El mismo Padre está diciendo, yo quiero que ustedes se asemejen más a Cristo. Yo quiero que ustedes sean luz en medio de las tinieblas. Amén. Sin embargo, el hecho de que Dios nos transforme en semejanza de Cristo no significa que podamos sentarnos y ser llevados al cielo. Entonces ya no trabajamos, ¿cierto? Como en camas florecientes, como en un colchón de rosas, no. El Señor exige también a su pueblo. Entonces por eso, mi amado hermano, nuestra cooperación voluntaria tiene que ser con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero y Él no va a obligarte a hacer nada que tú no quieras hacer. El Señor siempre apelará a nuestro buen juicio y a nuestro libre albedrío. Eso solo puede significar una cosa, que Dios no va a ser un hombre o un Dios que te va a obligar a cosas. No, Él no te va a obligar a cosas. ¿Tú vienes acá por un milagro o vienes acá por el hacedor de milagros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, por eso, mi amado hermano, llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Necesita del poder de Dios. ¿Cuántos saben que el poder de Dios necesita? Pero se necesita también de que tú te dispongas con todo tu corazón. Hay tres cosas, mis amados hermanos, que contribuyen a ser más como Cristo. Y se las voy a denunciar. La primera cosa que nos hace ser más parecidos a Cristo es la entrega, nuestra entrega a Dios. ¿Qué calidad de entrega tenemos hacia Dios? La primera. La segunda cosa que contribuye más a ser como Cristo es nuestra libertad del pecado. La libertad del pecado. Y en tercer lugar, lo que hace que nos asemejemos más a Cristo es nuestro crecimiento espiritual. Entonces lo voy a repetir. ¿Cuáles son las tres cosas que nos ayudan o contribuyen a ser más como Cristo? Primero, nuestra entrega a Dios. Diga conmigo, mi entrega a Dios. Segundo, mi libertad del pecado. Número 3, mi crecimiento espiritual. Volvemos a repetirlo. ¿Cuál es la primera? Mi entrega a Dios, mi libertad del pecado y mi crecimiento espiritual. Amén. Voy a hablar de la primera. ¿Cuántos quieren parecerse más a Jesús? Levante la mano. Eso. Entonces, la primera cosa que usted va a tener que tener es ser cada vez más semejantes a Cristo. Es el resultado de la entrega que tú le hagas al Señor. ¿Se lo repito? El ser semejante a Cristo depende en primer lugar el resultado de la entrega a Dios. Si usted lee conmigo, vaya conmigo a la Biblia, a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. La Biblia dice que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo debemos presentarlos?
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro espíritu o de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, cómo es agradable y perfecta. Ahora, vamos a volver. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? Él está diciendo, está invitando a los romanos, a la iglesia que está en Roma, que tienen que entregarse como un sacrificio vivo, que tienen que entregarse como sacrificio vivo. Quiere decir, muéranse en sus deseos orgullosos, en sus deseos egoístas, que cuando usted le piden algo a Dios es para sus propios beneficios y no para el beneficio de la obra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que dejen de pensar tanto en ustedes mismos. Entonces, el escritor Pablo está diciendo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Santo significa separado para Dios, ¿cierto? Que es vuestro culto racional. Y da la razón. ¿Cómo lo hacemos? No se conformen a este siglo. La palabra siglo significa las costumbres del mundo. No se adapten a esas costumbres del fútbol. La palabra conformar está hablando de tomar forma. No que ustedes se diferencien. Que cuando alguien vea, lo pongan a usted al lado de un inconverso, digan rápidamente: esta persona es cristiana. ¿Y por qué crees que es cristiana? Porque yo lo he visto en este testimonio, porque lo vi aquí. ¿Sí? No que digan, no, eso no se sabe quién es cristiano y quién no, ¿cierto? Sino que es una persona que se sabe que es transformada por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra entendimiento también hace parte de la psique, del alma. ¿Qué significa? Que su alma necesita ser renovada continuamente a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros venimos de familias que de pronto han sido disfuncionales? ¿Cierto? En su familia fue disfuncional, de pronto todo era con madrazo va, madrazo viene, era todas las patadas, ¿cierto? Y eso como lo que lo adoptamos y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Y es que como mi mamá o mi papá me educaron así, yo también lo educo así. No, porque en el momento que usted entrega su corazón al Señor, usted ya se convierte en una nueva creación. ¿Sí me entiende? Ya no puede seguir esa misma línea ya de dureza y toda esa cuestión, ¿no? Entonces dice, no se amolden al mundo, ¿cierto? Sino presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, ¿cierto? Agradable y perfecta. Por eso, mi amado hermano, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y nuestras mentes empiezan a ser transformadas. Por eso usted viene a la iglesia. Usted no viene a la iglesia por otra cosa, sino para ser transformado. Y si esta palabra que le estoy diciendo a usted no lo transforma, he perdido mi tiempo. Usted no viene a escuchar una palabra bonita. La palabra, de hecho, decía un pastor amigo mío, la palabra no está diseñada para ser bonita. Una hermana se acercó a un pastor y le dijo: ay, pastor, qué palabra tan bonita. Sí, porque se equivocó, entonces usted no vino a la iglesia. La palabra no es bonita, la palabra fue diseñada para matar y para resucitar a las personas. Porque hay mucha gente que opina, la palabra es bonita, pero sus vidas siguen siendo desordenadas. Hay mucha gente que le sabe más la Biblia que uno, mi amado hermano. Dios no le impresiona que usted sepa Biblia, lo impresiona es cuánta Biblia usted pone en práctica en su vida, eso es lo que lo impresiona. Pero para poder hacerla, acuérdese, tiene que aprender a hacer. Entonces, usted no puede hacer toda esta Biblia por sí mismo, usted tiene que permitir que el Espíritu Santo tome control de su vida. Esa es la manera en que usted va a ser diferente. Esa es la manera en que su mamá, su papá, sus tíos lo van a ver. Oiga, yo lo veo a usted diferente. Sí, ¿qué pasó? ¿Cambiaste? Sí, cambié porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿se acuerda cuando le dijo a Mateo, sígueme? ¿Se acuerda que era el cobrador de impuestos? Leví, se llamaba Leví, no era que fuera levita, era su nombre de pila, Leví. Y entonces era el hombre más odiado del pueblo, porque era un publicano, un cobrador de impuestos. Entonces cuando el Señor le dice, sígueme, Leví dejó inmediatamente su mesa de dinero. Allá en Marcos 2:14 lo dice. Y entonces yo quiero decirle una cuestión. Usted puede tener un pasado oscuro, usted puede haber tenido un origen duro, ¿cierto? Nació por allá en el pueblo que no aparece en el mapa de Colombia, ¿cierto? En un pueblo, en un barrio quizás donde no hay calles pavimentadas, donde no hay alcantarillado, donde no hay agua, donde quizás su barrio ha sido reconocido por la delincuencia y quizás usted salió de allá
Quizás usted no pasó por el colegio, la universidad, pero cuando usted entregó su corazón al Señor, ¿qué quiere decir? Usted cambió de estrato, pasó de estrato 0 a estrato 1000, porque usted ya no es de este reino, usted es del reino de los cielos. Leí, o sea, Mateo entendió y dejó su pasado. Él dejó su vieja naturaleza, él dejó sus mesas allá con el dinero y voluntariamente empezó a seguir al Señor. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Juan 3:30 lo dice. Por lo cual, mi amado hermano, tenemos que enfocarnos más y más en Jesús, en su gloria, y cada día perder nuestra voluntad. Nuestra voluntad ya no es nuestra, es del Señor. ¿Me hago entender? Ahí es donde discrepamos muchas veces los pastores con algunos psicólogos. Los psicólogos dicen que nosotros tenemos que procurar nuestra autoestima. Y entonces que si el niño tiene problemas es porque tiene una autoestima baja. Y muchas personas llegan a las iglesias con autoestimas bajas. Y ahí lamentablemente hay iglesias que trabajan mucho sobre la autoestima, y yo te quiero decir, eso es antibíblico. Porque la Biblia nunca alienta la autoestima. Al contrario, está diciendo, es necesario que yo mengüe. Entonces, ¿qué te está diciendo? Necesitas pisotear tu autoestima. Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, usted no va a poder ser exitoso con autoestima. Usted va a ser exitoso con Cristoestima. La Cristoestima es lo que usted lo levanta. Es Cristo tomando control en su vida, en mi vida. Entonces, es eso. Entonces, es la entrega que usted le ha dado al Señor de su vida. Todas las áreas de su vida están bajo control del Espíritu Santo. Hay algunas llaves que usted no le ha entregado de algunas áreas de su vida. Hay cuartos en oscuro. El cuarto de San Alejo de su alma, ¿cierto? Donde tenemos nuestros secretos más guardados y que nos da pena que nos los saquen a la luz. Dice alguien que cuando estemos en el cielo, toda nuestra vida va a ser proyectada en una gran pantalla. Toda nuestra vida, todo lo que hicimos, lo que pensamos, lo que hablamos, todo va a ser. Y entonces alguien decía, uy, qué vergüenza. Sí, pues antes de que usted se avergüence, dígale, Señor, perdóneme. Entréguele su vida al Señor, que no salga usted expuesto allá en el cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es como cuando le ponen uno de esos detector de mentiras, ¿cierto? Usted ha visto que hay unos concursos personales que utilizan el detector de mentiras. Entonces llega una parejita allá y entonces le ponen el detector de mentiras a él o a ella. Y entonces empiezan a hacerle preguntas, pero difíciles. Entonces, ¿usted ha tenido otra mujer? Y entonces dice, no. Y la mujer le queda mirándolo así, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted tuvo otra mujer? Usted, no sé qué, y así terminan peleando y divorciados. ¿Por qué? Así va a suceder, mi amado hermano. Así va a suceder porque nuestras obras van a ser expuestas a la luz. Entonces, es mejor andar una vida transparente, llevar una vida de entrega completa al Señor. Ahora, número dos, para ser cada vez semejantes a Cristo, es el resultado de la libertad del pecado. Amén. Romanos 6:10, ¿qué dice? Romanos 6:10. ¿Qué dice Romanos 6:10? Ahí está, alguien me dice muchas cosas, ¿cierto? Romanos 6:10 dice así, ponga atención. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Y el versículo 11, ¿qué dice? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? No solamente depende de tu entrega, cuánto le dice Señor, cuánto tú tienes control de mi vida, sino el segundo es cuánto te alejas tú del pecado. ¿Cuánto te alejas tú del pecado? Fíjense que la Biblia nos dice que puesto que Cristo o Jesús pecado, Él dice, si yo sé pecado, siendo 100% de naturaleza humana, ¿cuánto más debemos considerarnos nosotros muertos al pecado? Así dice Romanos 6:11, así lo dice. Vivimos una vida de pureza, mi amado hermano, como Jesús, ¿cierto? La vivió. Tenemos que vivir, procurar una vida de pureza como Él la vivió. Al ofrecernos a Dios, el pecado ya no es nuestro maestro, no es nuestro amo. Amén. El pecado es nuestro esclavo. Diga conmigo, el pecado es mi esclavo, ¿cierto? Cuando usted es identificado, cuando usted permite que Cristo sea el Señor de su vida, el pecado pasa a segundo plano. Usted lo va a identificar y lo va a vencer fácilmente porque es Cristo el que toma control de su vida, de sus pensamientos.
Por eso usted, cuando lee ya Romanos 6, del versículo 1 al 14, vea que Pablo tenía esa lucha. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, mis amados hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, diga conmigo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Cuántos creen que viven con él? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, pues si no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, dando a entender que nosotros tenemos poder sobre el pecado. Ya el pecado no tiene por qué enseñorearse, porque ya su viejo hombre ya murió. Se lo voy a poner de esta manera. Si usted ya le murió el viejo hombre, eso es como, y usted volver a resucitar, eso es como ir al apogeo, allá al cementerio de Bosa, excavar la tumba de su viejo hombre, sacar el muerto que huele de todo menos a bueno, lo acuesta en su cama, se arruncha con él toda la noche. Yo no sé si usted puede dormir tranquilamente con el muerto ahí. Le va a quedar oliendo su ropa, le va a quedar oliendo todo feo, probablemente le peguen los gusanos, una infección, la cama se le pudre. Hermano, el muerto ya quedó muerto, déjelo tranquilo. Ok, usted ya se murió, usted está crucificado juntamente con Cristo, pero está sentado a la diestra del Padre juntamente con Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, fíjense que tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús nos invita a seguirlo. Tenemos un ejemplo tremendo de obediencia donde Jesús, siendo un ser humano, él renunció a sí mismo. Recuerdo allá Juan 15:8, cuando él estaba allá en el huerto de Getsemaní, dice Juan 15:8, en esto mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9 dice, Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor, si guardan mis mandamientos, si permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, el Señor está diciendo, sean santos. No se identifiquen con el mundo, no se identifiquen con sus costumbres. Ahora, fíjense que el Señor no solamente nos da un ejemplo de obediencia, sino también nos da un ejemplo de amor sacrificial. Entonces, quiere parecerse a Cristo, no solamente tiene que ser obediente, sino también tiene que amar sacrificialmente. Vean ustedes Juan 15 del 12 al 13, ¿qué dice la Biblia? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Wow. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hola, yo le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de amar a esa persona que lo traiciona, aquella persona que habla mal de usted? Pero ¿qué dice la palabra? ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que amarlo. Dios mío, eso es duro, ¿sí o no? Es duro amar a una persona que lo agrede a uno, que habla mal de uno, que lo traiciona. Pero el Señor que está diciendo, yo quiero que ustedes amen como yo los he amado, porque ustedes me han traicionado. Pero lo traicionó, Judas lo traicionó, Pedro lo negó. Y en el momento en que estaba en la cruz, cuando más necesitaba de sus discípulos, todos salieron corriendo. Pero aún así el Señor, ¿qué nos dice?
Él nos amó. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos que hemos traicionado al Señor? Lo hemos traicionado. De muchas maneras lo hemos traicionado. Usted de pronto dice, sí, aleluya, gloria a Dios, amén, a su nombre, gloria. Y se sabe todas las frases que usamos en la iglesia, ¿cierto? Pero muchas veces nuestras reacciones son traidoras. Y aún así puede estar seguro de que Dios lo ama a usted. Entonces, si queremos parecernos a Jesús, entonces tenemos que ser como Jesús, amar aún al que nos traiciona. Dios mío, Señor, ayúdame. Pues claro, usted por su propia fuerza no lo va a hacer posible. Pero si usted ha muerto y Cristo vive en usted, sí es posible, porque no es en su fuerza, es en la fuerza del Señor. Entonces permita que Jesús viva en usted, ¿cierto? Fíjense que nos da también un tercer ejemplo Jesús, no solamente su obediencia, no solamente su amor, sino en su sufrimiento paciente. ¿Cuánto les gusta sufrir acá? Levanten la mano. Esta no es la iglesia de la otra que dice para de sufrir, no. Sufrimiento paciente, primera carta de Pedro 2:19 al 23 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, o sea, gente que no está buscando problemas, sino que sufre por circunstancias, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Vean ustedes cómo actúa Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Queremos ser como Cristo, tenemos que hacer cosas como Cristo. Una vez, hablando con un pastor amigo mío, decía, en mi iglesia una vez pregunté, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Y la gente levantó la mano y dijo, amén, pastor, yo quiero ser. Entonces tienen que orar más. Porque usted mira los evangelios, los milagros de Jesús se hacían en un minuto. Pero él se la pasaba orando toda la noche delante del Padre. Y nosotros no queremos orar ni un minuto ni por la comida. Queremos orar un minuto, pero que el Señor haga milagros 24 horas, ¿sí o no? Y eso es al revés. Si queremos parecernos a Cristo, tenemos que tener una vida sacrificial. Tenemos que apartarnos a la presencia del Señor. Dice que él se apartaba e iba a una montaña a orar delante del Padre. Y en el huerto de Getsemaní muchas veces Jesús motivó a sus discípulos, acompáñenme a orar. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron en medio de la oración. Tremendo, ¿cierto? Pero gracias a Dios, después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y los empoderó, y la iglesia primitiva, déjeme decirle, cambió. A tal punto, mi amado hermano, que Pablo escribe en 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Le dice a los corintios, ya, tengo un modelo para mostrarles. De hecho, la única Biblia que la gente va a leer no es esta, mi amado hermano. Usted le dice a la gente, lea la Biblia. La gente no la lee. ¿Por qué? Por pereza. No tenemos hábito de lectura en Colombia, lamentablemente. Entonces, ¿qué Biblia van a leer? Pues tu vida. Tu vida es la que van a leer. ¿Cómo reaccionas como esposo? ¿Eres caballeroso? ¿Eres detallista? ¿Eres solidario? ¿Eres una persona que muestra el evangelio de manera práctica? No que sabe Biblia, porque yo conozco mucha gente, decíamos esta mañana con mi esposa, hay mucha gente que sabe Biblia, pero nada les sirve. El diablo también sabe Biblia, pero nada les sirvió. La Biblia no es para saberla, la Biblia es para ejecutarla, para ponerla en práctica. Esa es, Dios no te va a preguntar cuánta Biblia sabes, Dios te va a preguntar cuánta Biblia pusiste en práctica en tu vida y cuántos vieron tu ejemplo a causa de ello, cuántos creyeron por causa de que pusiste en práctica sus mandamientos. Por eso cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos la ayuda de Dios. Tú no estás solo, mi amado hermano. Y una de las maneras en que vas a activar ese poder de Dios para poder vencer al mundo y parecerte más a Cristo se llama la alabanza. Diga conmigo la alabanza. La alabanza no es cantar aquí 3 canciones rápidas y 2 lentas. No, eso no es alabanza. La alabanza es todo un estilo de vida. Dios desea que tú alabes al Señor en todo momento, las 24 horas del día, que estés cantando. ¿Sí? Yo he escucho personas que van cantando por la calle, van cantando una canción cristiana, la que tú quieras, del autor cristiano que tú quieras. Canta canciones. Y yo te voy a decir una cosa, mantendrás conectado con el Señor. Vas a darte cuenta que cuando alguien te increpe, cuando tú estás adorando al Señor, es difícil que tú reacciones negativamente.
¿Por qué? Porque ya el Señor está tomando control de tu vida. Pero cuando tú estás pensando mal y ya vas preparado para pelear con una persona, pues claro, tú estás dándole, el gobierno ¿a quién? A Satanás. Entonces por eso no se trata de restringir el pecado. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, gracias a Dios tenemos la ayuda de Dios. La primera cosa, aprende a alabar al Señor. El Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista está diciendo: lo mejor que puedo hacer para poder parecerme más a Cristo, para poder vencer el pecado, es aprenderme la Biblia. Apréndase la Biblia. Y una cosa interesante que hace también Cristo, como un ejemplo, es que Él intercede por nosotros. Él quiere personas que oren por otros. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a orar por otros? Sabe que nosotros tenemos tiempos de oración extraordinarios, pero se manifiesta más el Señor cuando nosotros no oramos por nosotros, sino oramos por otros. He visto más milagros de esa manera, en la manera personal para nosotros. La persona que ora por la necesidad de otros, que ora para que otros conozcan a Cristo y no ora casi por sí mismo, Dios le responde primero la oración, la necesidad del intercesor, que al que no. Es impresionante. Yo por eso le estaba diciendo a los hermanos que oran, alguien no le diga: hermano, voy a orar por usted. No le diga así. Dígale: claro, vamos a apoyarte en oración. Dígale así. Comprometa a la persona, porque hay mucha gente en ponerle la carga pesada a los líderes, que sí van a venir a orar, y los que llevan, pues los que ganan son los líderes, pero la otra persona se vaya y sigue pecando, vaya a cuadrapicha, sigue por allá su vida licenciosa. No, como el hermano Pablo está hablando por mí, ¿cierto? Y al resultado de la oración, y mucha gente ni siquiera viene a decir: oye, sí, ya respondió la oración, ni siquiera la dignidad de decir: oye, ya Dios respondió. Entonces la situación es la siguiente: cuando usted le pidan oración a alguien, dígale: claro, vamos a orar juntos, tú vas a orar, nos vamos a poner de acuerdo, pero yo quiero orar por ti para que tú recibas a Cristo en el corazón. Es eso. Por eso la intercesión de Cristo. Vea, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quieres parecerte a Cristo? Ora. Como decían en México: órale. Órale. ¿Cierto? ¿Cuántos van a hacer de oración? La oración te transforma. ¿Tú quieres ver milagros que ocurran a tu alrededor? Empieza a orar. Pagas más en Netflix, ¿cierto? Y te ahorras un billete largo de 35,000 pesos mensuales, te ahorras, y más orando. Entonces el poder del Espíritu va a manifestarse, va a desatarse en el momento en que tú ores más. Romanos 8:4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús le permitió al Espíritu Santo que lo llenara. Cuando Jesús estuvo acá 100% ser humano, Él no actuaba por sí mismo. Él mismo lo dijo en Juan: yo no vine a hacer las obras mías, sino las cosas que mi Padre me ha enviado a hacer. O sea, entonces, ¿quién se lo reveló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo tomó, el Espíritu Santo fue el que le dio discernimiento, él sabía qué hacer, el Espíritu Santo lo dirigía. La elección de los 12 discípulos, por eso es que oró tanto, oró toda una noche. ¿Por qué? Porque está con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está diciendo: elige a Héctor, elige a Nancy, elige a Pablito, elige a esto, ¿cierto? Él estaba diciendo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Le daba lugar al Espíritu Santo. Y por último lugar, ¿cómo podemos llegar a ser más semejantes a Cristo? Cuando decidimos crecer espiritualmente. Amén, diga conmigo: crecimiento. Crecimiento. O sea, cuando primero somos salvos. Lo primero es que somos salvos. Y cuando usted es salvo y yo soy salvo, somos inmaduros. Somos como un bebé recién nacido. Los bebitos no saben hablar. Los bebitos no saben caminar. Los bebitos no saben ir al baño. Ellos necesitan cambiarle un pañal, ¿cierto? Y hay que ponerle como unos 4 pañales al día. ¿Sí o no? Y usted le pone el pañal y ya está sonando por allá.
otro pañal, ¿cierto? Pero usted no le puede decir nada a ese bebito. ¿Usted por qué se hizo? Porque él no sabe. Pero en la medida que va creciendo, el bebito va adquiriendo ¿qué? Madurez. Entonces el crecimiento es para adquirir ¿qué? Madurez. Entonces somos inmaduros, espiritualmente igual que un bebé natural, somos inmaduros, necesitamos sabiduría, necesitamos conocimiento, somos inexpertos en cuanto al tema de la gracia, en cuanto al tema del amor, pero luego cuando la persona va creciendo espiritualmente en cada una de sus áreas de su vida, ¿cierto? Su idea de responsabilidad va siendo más fuerte como la que fue en Cristo. Recuerde que en Lucas capítulo 2, 50 al 52 dice que Jesús aprendió obediencia. Él aprendió a ser obediente. Jesús 100% hombre, porque él nació, ¿cierto? Un ser humano. Él tuvo que someterse a la autoridad de sus padres. La mamá cuando le demandaba, bueno, va a traer unos palos para la comida, él tenía que ir al monte a traer palitos. Él no podía decirle, mamá, no, qué pena, te equivocaste, yo soy el hijo de Dios, manda otro. No, aprende obediencia. Entonces, yo te digo una cosa, el secreto para que tú seas bendecido es obediencia. Entonces, sé semejante en crecimiento cristiano, no seas inmaduro. La persona que lleva años en la iglesia no significa que sea madura por lo que lleva años en la iglesia. Yo conozco gente que lleva años en iglesias y son más como ingenuos, infantiles, inmaduros que una persona que quizás lleva menos tiempo. No es el tiempo que llevas sentado en esa silla, es la forma en que tú le entregas todo al Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, en cada una de estas cosas tenemos que encontrar que Dios nos da responsabilidad. Y Dios quiere que tú crezcas en la gracia y en el conocimiento de tu Señor Jesús, como dice 2 Pedro 3:18. Y el Señor quiere que hagas crecer y abundar el amor unos con otros y para con todos, como dice 1 Tesalonicenses 3:12. Ahora mismo yo quiero decirle algo, mis amados hermanos, dice la Biblia, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria de la misma imagen como el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Un día, sin embargo, mis amados, el proceso será completo. ¿Cuándo dejaremos de crecer? Cuando usted se muera. O cuando Cristo venga. Mientras tanto, así dice Dios, lo tenga aquí para vivir 150 años, usted el 100 año 49 todavía seguirá necesitando crecer. Amén.